Juan Ramón Gómez Díaz. Él siempre quiso ser como Gómez Díaz, Alcibiades Espaillat. Y también lo aplicó en su momento Bienvenido Rodríguez, el dueño de la Z101. Entonces, cuando uno se percata de eso, pero espérense, que tengo que terminar la historia. Esta historia tiene un final feliz, porque tiene un revés. Él comienza a alquilarle la discoteca a otros productores, como Bebeto. Rafi Matías, el difunto, lamentablemente murió en unas condiciones muy deplorables. Ben Isabel fueron grandes merengueros que tuvieron grandes momentos, pero que en un punto lamentablemente no tuvieron la suerte de hacer grandes fortunas o de seguir teniendo éxitos que conectaran. Ahora yo te pregunto más. Me puse a pensar. La hija de Rubí Pérez dijo. Sí, ya lo dijo. Sí, o sea, de ahí fue que yo escuché eso, de que ella mencionó que él hizo la fiesta gratis, que solo se pagó la nómina, como tú acabas de explicar. Yo me cuestioné en el sentido de que ya la radio no tiene esa fuerza como de decir. Eso que tú ves a la hija de Rubí Pérez indignada. Porque la critican porque dio la entrevista. No. ¿Cómo tú ves eso? Lo que pasa es que la gente se va mucho por las figuras. El jet set es sinónimo de la cultura dominicana porque allí el merengue continuaba con su vida. Quienes interpretan esto como el colapso de la cultura dominicana no están muy lejos de la realidad. Porque si había un lugar en el cual usted veía precisamente a esas figuras, era en el jet set. Ahora, uno tiene que cuestionarse hasta qué punto esto se hacía por un tema de cultura o hasta qué punto esto era simplemente un negocio más y punto. Porque cuando usted se percata del modelo de negocio que tenía Antonio Alcibiades Espaillat Raskolnikov en el jet set, dice, espérate un momento, vamos a ver. Y eso es lo que les voy a revelar a continuación en compañía de Mike Santos y Alex Taylor. Vamos a ver. Si, por ejemplo, Juancito Pérez iba con su orquesta al jet set, Juancito Pérez, un merenguero respetado, querido por la gente, resulta que no necesariamente a Juancito Pérez se le pagaba su fiesta. A Juancito Pérez se le pagaba una nómina. ¿Qué es la nómina? La nómina es lo que cuesta subir la orquesta. Transporte, dieta y lo que va a ganar el trompetista, el saxofonista, tamborero, qué sé yo, en ese día. El artista como tal, que es la figura, Juancito Pérez, no cobra un centavo. No. Eso sí. ¿Qué es lo que gana Juancito Pérez? Juancito Pérez gana el aval y la aquiescencia de Antonio Espaillat o de Antonio Raskolnikov, Espaillat, etcétera. No, Alcibiades, no. Que tiene decenas de emisoras y gana pues el aval para ser tocado en sus emisoras. Para ser honesto, esto no se le puede criticar a don Antonio Alcibiades Espaillat porque es un modelo que él está replicando. Sí, no es una práctica enteramente suya. No, ese modelo lo tenía su ídolo, heredado, Juan Ramón Gómez Díaz. Él siempre quiso ser como Gómez Díaz, Alcibiades Espaillat. Y también lo aplicó en su momento Bienvenido Rodríguez, el dueño de la Z101. Entonces, cuando uno se percata de eso, pero espérense, que tengo que terminar la historia. Esta historia tiene un final feliz porque tiene un revés. Él comienza a alquilarle la discoteca a otros productores, como Bebeto, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Bebeto comienza a pagarle a las orquestas y a pagarle al artista. Cuando Bebeto crea ese precedente, crea esa cultura, crea entonces el hábito del reclamo. No, Antonio, espérate. Cuando Antonio iba a hacer sus fiestas, oh sorpresa para él, que se encontró con que los merengueros le estaban diciendo que tenían que pagarle. Y eso lo obligó a él a cambiar el modelo. Entonces yo digo esto para que la gente vaya perfilando mejor el perfil frente al cual estamos. Repito, no se le puede condenar porque Antonio Alcibiades Espaillat Raskolnikov lo que está haciendo es replicar un modelo que no lo creó él.
pero que también habla de la parte del negocio. Mira, vamos a irnos a el génesis de este tipo de conductas. Por ejemplo, muchas personas no entienden de dónde viene la payola, por ejemplo, que es prácticamente una de las prácticas, valga la redundancia, que anteceden a la cultura del pago de nómina a orquestas grandes por los medios. Los medios, ustedes saben que hacen eventos en diciembre, por ejemplo. Cuando tú veas esas grandes orquestas, no creas que le están pagando, simplemente costean el pago de los músicos, no el millón, los 800,000 pesos, los 2 millones de pesos que, por ejemplo, te cobraba en un momento un Anthony Santos, no. Cuando se crea la payola, se crea prácticamente una sociedad en donde un locutor en la noche tenía que pasarse la noche completa tocando música y pasaban hasta hambre. Prácticamente lo primero que se estableció como payola lo trajo Johnny Ventura, que iba y le llevaba sándwich a los locutores, a los DJ, que pasaban mucho trabajo. Eso evoluciona en un momento a que, como fulano me está tocando mi música, yo le doy alguito. Y así se estableció después hasta un monto específico por DJ, por programación del tema, y se hizo toda una cultura de corrupción, que si tú no pagabas eso, tú no sonabas, pudiendo ser un artista que estuviera sumamente pegado. ¿Me entienden? Eso mismo entonces pasa cuando las emisoras y los canales empiezan a hacer grandes eventos. Bueno, Torito, por ejemplo, yo te toco durante el año entero toda tu música, los lanzamientos te lo apoyo. Lo mínimo que tú puedes hacer es apoyarme a mí en un evento, porque hay que ser justos. ¿Me entiendes? Había como una relación de ganar. Ahora, ¿hasta qué punto esto pudiera ser justo para una orquesta que no está en su mejor momento? Que es lo que muchas veces sucede. Hay orquestas que tienen grandes éxitos. Vamos a poner un ejemplo. Rafi Matías, el difunto, lamentablemente murió en unas condiciones muy deplorables. Ben Isadel. Fueron grandes merengueros que tuvieron grandes momentos, pero que en un punto lamentablemente no tuvieron la suerte de hacer grandes fortunas o de seguir teniendo éxitos que conectar. Ahora yo te pregunto, Mike, si esto que te acabo de exponer cuestiona el perfil de empresario visionario con el cual se posicionó Antonio Alcibiades Espaillat Raskolnikov. Cuando yo escuché, creo que fue en una entrevista, que la hija de él fue que mencionó que a él no se le pagó, sino que pagó una nómina, me puse a pensar. La hija de Rubí Pérez dijo. Sí. Ella lo dijo. Sí, o sea, de ahí fue que yo escuché eso, de que ella mencionó que él hizo la fiesta gratis, que solo se pagó la nómina, como tú acabas de explicar. Yo me cuestioné en el sentido de que ya la radio no tiene esa fuerza como de decir, te voy a poner en el top 40, por ejemplo. Ya la radio no pega una canción. No le luce eso. No, porque antes la emisora pegaba un proyecto. Yo me recuerdo, hace muchos años, más de 30 yo diría, que vi a Fernandito Villalona entrando a un barrio en Santiago a visitar a un locutor popular de Santiago. Bueno, José Fabián, que tiene ustedes y nosotros, que gana el Soberano todos los años. Sí. Entre él y el Cocodrilo ganan el Soberano. En el 80 y pico, 83 por 84, visitando a este famoso locutor de ese entonces, y la gente lo que le decía, le vino a traer su payola. ¿Tú me entiendes? Porque en ese tiempo se podía pegar un artista a través del Airplay, claro, de que normal lo metieran en la programación.
Pero cuando escuché eso, yo dije, ¿cuál es el beneficio, por ejemplo, de un artista como Ruby Pérez, que lo escuché en una entrevista de 10 preguntas con Junior, no sé el apellido, el podcast se llama 10 preguntas, que ha logrado que le paguen hasta $30,000 por una fiesta hace años? No sé cuánto cobra un artista del merengue hoy en día, porque el merengue ya no es como tan... No, las nóminas son grandes todavía. Claro, okay. Sí. Entonces, cuando ella dijo eso, yo dije, ¿y cuál es el beneficio de Ruby? O sea, ¿cuál es el beneficio de un Sergio? No calentarse con el empresario. Eso. Claro. Y eso puede lograr, porque yo he escuchado, por ejemplo, comunicadores y presentadores yo voy a hacer que claro a veces aquí. le piden a esos artistas que ellos presentan como que le... Yo voy a hacer claro aquí, y que me disculpe mi hermano Vázquez, de Kiss, no, de Kiss. El que era dueño de Kiss, el que lo arrendaba, el que tiene ahora Marino Vázquez. Marino. Pero yo recuerdo como Marino en muchas ocasiones a muchos dembowceros lo castigaba con no sonarle su música cuando no le iban a los eventos. Eso es manejado. Entonces tú te calientas. Vaqueró en un momento se calentó también, que dejaron de tocarle su música, sino que me desmienta Vaqueró. Okay. Entonces, el asunto no está en dar la fiesta, una fiesta al año, 2 fiestas al año, a un medio que te apoya, darle la fiesta. Es un disparate. Es el sistema. Por ejemplo, Énfasis deja de tocar en República Dominicana porque los dueños de discoteca querían imponerle un precio. Por ejemplo, hay un caso que lo manejamos todo el mundo del medio. A Mozart La Para, en un momento que estaba cobrando, creo que era como $1,000,000 por evento, cuando estaba sumamente pegado, le ofrecieron $2,000,000 por 10 eventos. O sea, 2 millones por cada evento. No, por 10. $2,000,000 por 10 eventos. Viene siendo 200,000. Ajá. Y él le dijo a ese, porque era un grupo, pero tú me estás hablando de $200,000 pesos por fiesta. ¿Y usted sabe lo que hacían esa gente? Lo dejaban de contratar. Porque aquí hay un estilo de chantaje, porque eso es chantaje, pero de una manera pasiva o agresiva. Tú no le vas al evento, en un diciembre, por ejemplo, una emisora, y fácilmente en el año completo que viene, tú no vas a sonar en esa emisora. Y ese es el modelo. Por eso es que tú ves a la hija de Ruby Pérez indignada. Porque la critican porque dio la entrevista. No. ¿Cómo tú ves eso? Lo que pasa es que la gente se va mucho por las figuras sin conocer el medio. Por ejemplo, cuando Ben Isabel murió, la hija dijo que qué hacían tanta gente llorando y hablando de su papá cuando él estaba en vida y lo solicitaba para grabar o para apoyo y no lo apoyaban. Entonces, Ruby canceló varias veces ese evento. ¿Del Jet Set? Sí, él lo canceló. Él tenía que presentarse, era una fecha anterior. Y él no lo iba a hacer. Y después él la llamó y le dijo, mira, adelanté la fecha, porque él se quería ir para donde su pareja. Ella lo explicó eso en una entrevista. Entonces ella lo dice indignada porque ese tipo de fiestas, al igual como en los urbanos, la fiesta de los DJ, que los DJ cumplían años casi todos los fines de semana y tenían que tocar un paquetón de fiesta gratis a los DJ que le tocaban, porque es como un chantaje. Ella se siente indignada porque ni siquiera representaba un negocio. O sea, Ruby Pérez murió una noche en donde no estaba facturando un peso. Entonces ahí vuelve mi pregunta. ¿Qué beneficio hay, por ejemplo, los demboceros o los urbanos que no le dan fiesta a quien tú mencionaste, creo que de Kiss, porque entendieron que el negocio ya no está ni en la radio ni en hacerle fiesta, Espérense, porque ahora ustedes me están llevando a un punto.
Entonces, la influencia de Antonio Espaillat era específicamente en el ámbito de los comentarios políticos, porque en base a lo que ustedes dicen, esa influencia musicalmente no existía. Lo que pasa es que tú tienes que ver el trasfondo, porque, por ejemplo, las emisoras son las que patrocinan o están en términos presentes en la mayoría de los eventos. Y, por ejemplo, ¿a qué dueño de eventos o qué dueño de establecimiento no puede conocer a Antonio Espaillat? Este país es muy pequeño. Sí. Entonces, tú calentarte con una persona equivale fácilmente a que te cierren las puertas. O sea, yo te estoy diciendo algo sobre las emisoras que no es un secreto. Eso es un secreto a voces. Yo tengo la valentía de decirlo aquí. Es simplemente. Pero ¿cuántos artistas que tengan valor, porque hay artistas que no tienen valor, no pudieran ahora mismo, después de este comentario, hacer un video y decir, sí, fulano me hizo esto, eso, sí, fulano me hizo lo otro? Aquí hay artistas que han tenido que pedirle perdón públicamente a gente. Por ejemplo, Peña Suazo tuvo que pedir perdón en un momento. ¿A quién? A Juan Ramón Gómez Díaz, porque tocó en la fiesta de la boda de una persona. ¿Tú entiendes? ¿Tú recuerdas? Tuvo que pedirle perdón, duró tiempo sin tocar, sin estar en ninguno de los medios de Juan Ramón Gómez Díaz. Y en la parte final, y cuando se habla, por ejemplo, de que el dueño no llamó a la hija, ustedes entienden que, por un lado, ella ni siquiera debió decir eso. Por otro lado, esa llamada debió llegar. Yo creo que la llamada debió ser no solamente a la familia de Rubí Pérez. Yo creo que ahí faltó una conciencia real de la magnitud de lo que había pasado. Y aunque tú no te sientas responsable, porque creo que el hecho lo que hace es ver una falta de responsabilidad, de conciencia de responsabilidad de parte de Antonio Espaillat. Pero aunque tú no te sientas responsable, aunque sea por las apariencias, tú debiste, por lo menos a las figuras, a la familia de las figuras grandes que perecieron ahí, por lo menos una pequeña llamada. Por humanidad. ¿Me entiendes? Por humanidad. Porque no fue una persona cualquiera que perdimos ahí. Nosotros perdimos, todos los que perdimos ahí fueron dominicanos que valían mucho, ya sea para la sociedad o para sus familiares. Y yo creo que ahí, en ese sentido, falló, pero lamentablemente ha sido una ola de fallos, de errores, porque desde lo comunicacional, desde el video que hizo, las declaraciones que dio, realmente él ha ido fallando una tras otra vez. Yo me pregunto, en base a esa declaración de la hija de Rubí, si Antonio Alcibíades vaya Raskolnikov si llamó también, o si pudo haber llamado a los Grullón, personas que, aparte de que Rubí le podía conceder una fiesta sin tener que pagarle su cuota, ¿verdad? Sino la nómina. Pero esta gente son las que firman los préstamos, autorizan la línea de crédito. Si tal vez él lo llamó a ellos, me pregunto yo. O sea, es una pregunta que yo hago, porque quien se quejó de que él no hizo una llamada a ella, no sé si ella era la persona más autorizada para recibirla, o si hay alguien con más peso que ella dentro de la familia, como a su hermano. No lo hay, no, la matriarca. La matriarca. No lo hay. Y el hermano Nelfi, el ex pelotero. Por las declaraciones que ella dio de que Rubí Pérez tenía la intención de retirarse
y que lo que quería hacer con ella y con su esposo era un grupo que se llamaría Los Hijos de Ruby Pérez. Me parece, y por las declaraciones que ella dio de que estaba muy empapada de todos los negocios que hacía el papá, me parece que ella era prácticamente la heredera de la dinastía. Eso es en el caso de Ruby Pérez. Sí. Pero en el caso de los Grullón, que pregunta Mike, eso es otra cosa también. Yo creo que ahí, si hubo una llamada, en ese momento Antonio Espaillat fue muy valiente, porque cuando perecen tus 3 hijos, es difícil enfrentar a esa familia que, por más decente que sea, tiene 100% seguro de que por lo menos hubo negligencia de tu parte. Pero lo peor es que los más grandes enemigos fueron los más grandes amigos, y él era amigo de esa familia. ¿Quién le puede hacer más presión al presidente? ¿La familia Grullón o Antonio Espaillat? Yo lo dejo ahí. Totalmente. Lo dejo ahí. Totalmente. Bueno, gracias por llegar a la parte final de esta conversación. Acá en Impolíticamente Correcto con Mike Santos. ¿Tu podcast, Mike? Lo Mejor TV Podcast. Mi podcast favorito. Alex Taylor con Y al final. Bueno, ya saben, los que no se han suscrito, háganlo, activen la campana, comenten, compartan, den like. Empieza el próximo.